200 curiosidades de Vikings, la gran serie que contó la historia de Ragnar y sus hijos, aunque primero lo primero, y es que se suponía que Lothbrok moriría en la primera temporada. En un principio el programa se centraría en la lucha entre el gran ejército pagano con el rey Alfred, que si bien Vikings llegó a eso, primero vimos todos los sucesos que desencadenaron el conflicto. Es por lo mencionado que vemos el pozo de serpientes del rey Egil tan temprano, ya que a pesar de que de todos modos terminó sirviendo como un presagio de lo que le ocurriría al vikingo, los planes eran que este caiga al pozo en el final de la primera temporada. Pero tras ver lo bien que estaba interpretando a Ragnar Travis Fimmel, decidieron enfocarse en él durante unos años más, algo que resultó ser muy positivo en el desarrollo de la serie. Clive Standen, el actor de Rollo, no audicionó para su personaje, sino justamente para el rol de Ragnar. Sin embargo, terminó interpretando a su hermano. Cuando le preguntó a Michael Hust, el creador de la serie, por qué prefirió darle a Rollo, este le contestó: parece que realmente quiere ser Ragnar, algo que encajó muy bien teniendo en cuenta los celos que Rollo sentía hacia su hermano a lo largo de la serie, y los deseos que tenía de, por así decir, vivir su vida. En el primer episodio, tras finalizar la batalla con la que abre Vikings, se ve un anciano caminando entre los muertos del cual se desconoce totalmente su identidad en ese punto. Esta es la primera vez que se presenta Odín, de quien se decía que era un cambiaformas, pero un anciano tuerto, con barba gris y bastón, era una de sus formas más habituales. Los cuervos se ven desde el principio y a lo largo de la serie, justamente porque están muy ligados al dios nórdico. Como se explica en un momento, Odín tenía a Hugin y a Munin, que literalmente significan pensamiento y memoria. Estos dos se encargaban de volar y reunir información a la merced de Odín, que podía ver a través de los ojos de sus compañeros alados. Es por eso que los vikingos ponían tanta atención en el animal, y es que para ellos, ser vigilados por cuervos era equivalente a ser vigilados por el más grande de sus dioses. Las tropas de Ragnar tienen estandartes con sus figuras y los vikingos históricos creían que ondear una bandera con el animal era como si éste los acompañase en el campo de batalla. Aparte, otro de los múltiples apodos que Odín tiene es Hrafnagud, perdón por mi pronunciación, que significa Dios del Cuervo. Y aprovechando que mencioné la mitología, el 9 es un número muy especial en la nórdica, porque Odín colgó del Yggdrasil durante 9 noches buscando obtener conocimiento. El Yggdrasil es, por así decir, un árbol de la vida, el cual alberga 9 mundos. Thor caminó 9 pasos antes de morir tras matar a Jormungand, y hay más ejemplos. La primera temporada de Vikingos cuenta con 9 episodios. Volviendo a Rollo, este también es un devoto a su religión, y los tatuajes de su cuerpo lo dicen todo, dado que representan justamente una escena de la mitología nórdica y se trata de los lobos Hati y Skroll persiguiendo el sol y la luna. Históricamente, la serie no es acertada, pese a que está basada en las sagas vikingas y demás, los escritores se tomaron muchas libertades, cambiando cosas, mezclando algunas e inventando otras, y el parentesco entre Ragnar y su hermano es una de ellas, ya que estos dos personajes históricos no están relacionados entre sí. Es más, se cree que Ragnar no existió y su imagen es una combinación de las hazañas de varios vikingos diferentes, y de Rollo les cuento más adelante. Igualmente, este no es mi punto, sino que lo que quiero decir es que Rollo originalmente fue escrito para ser el primo de Ragnar y no su hermano, y a medida de que vayamos llegando a ellos, les voy diciendo el papel que cumplió cada personaje en la historia real. Lagertha, por ejemplo, es uno de los más cambiados. Su contraparte real solo aparece ligada a Ragnar en la historia danesa del siglo XII llamada Gesta Danorum, la única narración importante de la vida del vikingo, que por cierto no cuenta con Aslaug, y lo resalto porque en la mayoría de sagas y relatos, la mujer más relacionada a Ragnar es Aslaug, con quien históricamente tiene a sus hijos más importantes, incluido Bjorn. Se podría decir que Lagertha es a la que más importancia le sumaron en la ficción al compararla con la verdadera. Siguiendo con la primera temporada, el actor de Arn no solo interpretó un tuerto, sino que es tuerto. Perdió su ojo derecho en un accidente con una flecha cuando tenía 13 años. Michael Hust, ni bien lo conoció, no tenía idea de la condición de su compañero, y no fue hasta que vio al actor con un parche en una entrevista que se enteró de lo que le sucedió. Según Murphy, tras enterarse en el set le pedían que se sacara el ojo 1000 veces por día provocando su molestia, aunque una anécdota que recuerda con gracia es que cuando le preguntó al director Johan Renck y a Hust si preferían que usara parche o que se saque el ojo protésico, al mostrarles cómo se veía con la segunda opción casi se desmayan. Así que bueno, lo positivo es que las risas no faltaron, no por parte
parte de todos, pero no faltaron. Cambiando de tema, Georgia Hust, la actriz de Torby, y Maud Hust, la actriz de Helga, son hermanas. Y sí, ambas son hijas de Michael, el creador del programa. ¿Les resultaban parecidas? Porque a mí sí, y no me percaté del vínculo hasta después de haber visto la serie. A lo largo de los años muchísimos idiomas hablaron, aunque en las escenas de la temporada debut, en la que hay grandes grupos de nórdicos hablando, en las voces que hay en el ambiente se puede distinguir islandés, danés, noruego, sueco e incluso finlandés. Parte significativa de la trama se desarrolla en Noruega, algo curioso, y es que a pesar de haber actores daneses, australianos, suecos y más, no hay ningún miembro del elenco principal noruego. Si bien los hay en roles menores, son bastante pocos. Haraldsson, el primer villano entre comillas que se presentó, tiene un nombre desconocido incluso a día de hoy. Haraldsson es tan solo su apellido. Este es un personaje totalmente inventado para la serie y hay algunos errores a su alrededor, y es que su posición no le daba derecho legal a reclamar el saqueo de hombres libres, y hacerlo bajo amenaza de fuerza disminuiría el poder que tenía en su comunidad, debido a que el poder y la posición de un vikingo dependía de la lealtad y la generosidad de sus guerreros hacia ellos. Y ya que estoy, al discutir las futuras redadas, Haraldsson habla de Rusia, la cual no existía como un término geográfico, porque en aquel entonces el término que se usaba al referirse a Rusia, Bielorrusia y Ucrania en el viejo nórdico era Gardariki, que se podría traducir como el reino de las ciudades. De todas maneras, más que un error, se trata de una de las traducciones que el equipo de Vikings escogió con fines de mejorar la comprensión de los espectadores, porque no hay que olvidar que nosotros escuchamos a todos hablar en inglés, pero se supone que el idioma que hablan los personajes es diferente, por lo que probablemente Haraldsson dijo Gardariki pese a que se tradujo como Rusia. El nombre Rus, por cierto, se cree que se origina por los vikingos nativos de Roslagen en Suecia, que llegaron a la zona de Rusia para gobernar, mientras que el nombre de Ragnar no se sabe de dónde sale, pero sí que se conoce su significado, el cual es guardián del fuerte, algo muy acorde al modo en el que se lo representa en la serie y en la historia. Y la ficticia Kattegat es un anacronismo entre las palabras kat, que significa gato, y gat, que es agujero o puerta, y se llama así porque se refiere a un estrecho entre Dinamarca y Suecia tan estrecho, tal cual un gato pasando por un agujero. Aparte, el término Kattegat fue acuñado en el siglo XV, casi 600 años después de lo visto en Vikings. En la época de Ragnar y sus hijos, el área era conocida como Mar Noruego o Mar de Jutlandia. Ivan Kay, por otro lado, el actor que se encarga del rey Egil, curiosamente comentó que sus antepasados rusos afirmaron ser descendientes de los vikingos, así que quizás Iván tuvo que haber estado del otro bando. Y Clive Standen, en una entrevista en 2015, citó a su compañero de trabajo como el miembro de Vikings que mejor representa a la serie, alegando que Iván tiene el espíritu de Vikings en él, algo muy cierto, porque si bien todos los actores y actrices involucrados en el proyecto estuvieron totalmente comprometidos con él, Iván hace parecer a él un verdadero rey sajón de la antigüedad. Y sí, por lo que vemos en la primera temporada, la existencia de Inglaterra es desconocida en Noruega. No obstante, Rollo identifica rápidamente a Atelstan como un sajón, pese a que nunca había visto a un northumbriano ni había escuchado el inglés antiguo. Los únicos sajones que pudo haber conocido serían los viejos sajones de Sajonia, los cuales eran muy diferentes tanto cultural como lingüísticamente. Por otra parte, el hecho de que los personajes laman la mano del vidente fue tan solo una idea de Hust con intenciones de mostrar la reverencia que los vikingos sienten por el vidente. Así que no, esto no cuenta con ningún registro histórico ni nada parecido. El escritor solo lo hizo para enfatizar lo diferente que era la cultura vikinga comparada a la época moderna. Y de igual manera, prácticamente no hay evidencia de qué cortes de pelo usaban, aparte de las barbas en los hombres y las coletas en las mujeres. Así que el equipo responsable se encargó de diseñar estilos en los que el cabello no sobresaliera debajo del casco para que los enemigos no pudieran tironearlos de ahí. Una gran idea y un gran detalle teniendo en cuenta la falta de pruebas reales y habiendo podido obviar el tema. Lo que sí fue muy acertado son los tatuajes, porque según lo que sabemos, un gran porcentaje de los vikingos estaban tatuados. La práctica se extendió por la Europa pagana, dado que los tatuajes también eran característicos en los celtas y los eslavos. La canción que escuchamos en la apertura es If I Had a Heart de Fever Ray, la cual no es original de la serie y se pudo escuchar en otras producciones, siendo su aparición más icónica en el tercer episodio de la cuarta temporada de Breaking Bad. Johan Renck,
quien escogió la canción y que dirigió algunos episodios de Vikings, también dirigió 3 episodios de Breaking Bad. Y Lodbrok no es un apellido sino un apodo. Al parecer surgió del historiador danés Saxo Grammaticus porque en su historia escribió que Ragnar se viste con unos pantalones de piel y camina por agua helada para congelar el pelaje. Después se burlan de él por tener pantalones peludos, lo que se traduce Lodbrok en nórdico antiguo. Donna Dent, quien da vida a la hermana de Sigvard Stratt en el primer episodio, se acreditó como mujer y no se volvió a ver hasta la 5ª temporada, donde recién ahí le dieron el nombre de Rafarta. Llegado a ese punto, se revela que su hermano fue asesinado por el padre de Chetil a raíz de una disputa de tierras. Y sí, seguramente se le pasó a la mayoría, aunque Eric Tryggvason, este tipo a quien Haraldson manda matar al comienzo de la serie, es justamente el padre de Chetil Flatnose Eriksson. No viene al caso, pero en el segundo episodio hay un vikingo que tiene su escudo pintado igual a una pokebola. El título del mismo, Wrath of Northmen o La ira de los nórdicos, sale de la leyenda que se usó en las iglesias inglesas después de la incursión de Lindisfarne. De la ira de los hombres del norte, por favor líbranos, oh misericordioso Dios. Y la piedra que utiliza el herrero es una réplica de la piedra Snapstone, una piedra tallada alrededor del año 1000 después de Cristo, la cual porta la imagen del dios Loki. Mientras que la idea de Thor golpeando su yunque no es parte de la mitología al igual que se dice en la serie, sino algo original del espectáculo. Pese a que se dice que los truenos y los relámpagos se deben a Thor golpeando el martillo, no se entra en detalle en cuanto a la manera ni contra qué lo golpea. Volviendo a la intro y al 9, se supone que las mujeres que vemos en los créditos son las 9 hijas de Ran, la personificación del mar. Se ve la separación de un vikingo de los vivos, con su oro y armas flotando a su alrededor, y la inscripción rúnica que podemos ver en la espada del rey Horik es una mezcla de Futhark antiguo y Futhark joven, la cual se traduce como Shard of Kings o Fragmentos de Reyes. El oficial anglosajón que aborda a Ragnar y a los suyos en la playa de Northumbria en el tercer episodio era un Shirjerefa, o un alguacil conocido en inglés como Shire Reeve. Tanto esta denominación como Shirjerefa dieron origen a la palabra usada en varios idiomas, sheriff. Y si vieron la versión transmitida por Hulu, entonces no vieron la versión completa de la temporada, porque en el 5º episodio Helga aparece vestida cuando Bjorn va a buscar a Floki para que lo ayude. Sin embargo, en otras versiones, Helga está desnuda en esta escena. Un episodio más tarde, el hijo de Ragnar usa el término Ángel de la Muerte, el cual fue registrado por el viajero y escritor árabe Ahmad ibn Fadlan en el siglo X, que describió a tal mujer durante su encuentro con los vikingos suecos en Rusia, y el entierro que vemos en el 6º episodio se basa estrechamente en el relato de Ahmad, en el que describe, entre otras cosas, que el Ángel de la Muerte presidió un funeral que tardó 10 días en prepararse. La ceremonia involucró banquetes, bebidas y sacrificios de animales, y terminó por apuñalar a una esclava hasta la muerte. Y ya, fuera del relato, volviendo a la serie, el supuesto ángel era en realidad una chamana conocida como Volva, las cuales se creían que eran omnipresentes en la cultura nórdica. Si bien el entierro se basa en el relato histórico, está la posibilidad de que sea incorrecto, dado que ciertas investigaciones sugieren que la quema de un barco era lo que solían hacer los nórdicos cuando se encontraban lejos de sus casas, pero si alguien moría cerca de su hogar, era enterrado en un barco real o simbólico en un montículo fuera de la comunidad. Si no me equivoco, nunca vimos a nadie comerse un caballo, aunque cuando los nórdicos hablan de los caballos capturados en el 7º episodio, Floki dice que le está dando hambre, haciendo una referencia a la tradición de comer carne de dicho animal en la Escandinavia pagana. Becky Lynch, la estrella de la WWE, participó interpretando un extra en el 8º episodio, y en 2019 reveló que le mintió a los productores a la hora de hacer sus propias acrobacias, diciendo que era una especialista cuando en aquel entonces no tenía las certificaciones a pesar de sí tener la destreza. Por suerte salió todo bien y no hubo nada de qué preocuparse, y la villa del Rey Ale podría haber sido la finca real de Admurum, mencionada por el historiador medieval el Venerable Beda, la cual se localiza en Manchester, lo que hoy es Newcastle upon Tyne. Un episodio atrás, Ragnar y sus hombres navegaron hacia Northumbria a través del río Tyne. Athelstan visita el templo y le piden que diga que no cree en Jesús. Algo curioso es que piden que lo niegue 3 veces, del mismo modo en el que Pedro negó a Jesús 3 veces antes de su crucifixión. Y no hay evidencia arqueológica que compruebe que los vikingos sacrificaron personas libres, dispuestas o no, mas sí que se evidencia que esclavos voluntariamente fueron asesinados con el deseo de ser enterrados con su señor o con su dama tras la muerte de estos. Antes de pasar a la segunda temporada, los sajones y los daneses no se entienden
coinciden para nada. No obstante, Sajonia y el antiguo danés están estrechamente relacionados en el tema idiomas, por lo que comunicarse entre ellos debía ser tan fácil como la comunicación entre los suecos y los daneses modernos. En el momento en el que se desarrolla la primera temporada, Hedeby habría estado protegido por un gran muro conocido como Danabirki o Danevirka al sur. Algo totalmente incoherente es la capa de Atelstan, ya que se ve que está unida por cuerdas y con un alfiler en el abrigo, lo que sería superfluo, dado que el propósito del alfiler es mantener la capa unida, así que usarlo con un abrigo con cuerdas está de más. Y el mayor número de historiadores consideran que el inicio de la era vikinga lo marcó el ataque al monasterio de Lindisfarne, así que haber decidido empezar la serie de esta manera fue una gran elección viendo los amplios y varios saltos temporales que hay en Vikings. Ya en la segunda temporada, el actor de Bjorn cambia, pero no me digan Capitán Obvio. Lo que quiero remarcar es que Travis Fimmel es tan solo 13 años mayor que Alexander Ludwig, y Catherine Winnick, la actriz de la Gerta, es tan solo 15 años mayor que su hijo ficticio. Igualmente esto encaja con la era vikinga, cuando los adolescentes ya eran considerados adultos. Entonces un matrimonio y un embarazo a tan temprana edad no habría sido algo descabellado. Y Gustaf Skarsgård, el intérprete del mítico Floki, corrigió el guión. Ayudó a algunos actores en la pronunciación de ciertas palabras escandinavas. Cuando le preguntaron por el asunto dijo que casi todos tenían problemas al pronunciar Knut, que a menudo aparece como Canute en otros idiomas. De todos modos, la manera en la que Floki lo decía era la más acertada. Y según Catherine Winnick, el acento de los personajes nórdicos en general está basado en el acento sueco actual. En el debut de la temporada, con fines de obtener el efecto de sus ojos llorosos mientras Ragnar está llorando en la playa, Travis Fimmel se aplicó vaselina en la cara, algo que no recuerda muy positivamente que digamos, porque la vaselina le tocó uno de sus lentes de contacto, haciendo que todo a su alrededor se vuelva borroso. Al menos capturaron una gran toma, a pesar de que Travis casi que no sabía dónde estaban las cámaras por su nula visión. En este episodio tenemos la última aparición de Arn. Su muerte estuvo fuertemente basada en un episodio de la saga de Egil Skallagrímson, una saga islandesa del siglo XII. El canto que se escucha durante la batalla sale de un poema nórdico sobre 12 valquirias tejiendo el destino de los guerreros en la batalla de Clontarf, que se traduce como están viendo en pantalla. Y el lugar de rodaje de la supuesta Kattegat es la costa norte de Lough Tay en Irlanda. El lugar cuenta con bosques verdes al este y con una pendiente al oeste. Pese a que el fondo cambiando en cada capítulo se considera un error, no lo es, sino que se ve diferente por el cambio de estaciones. Un episodio después, Ragnar se despide de su esposa antes de irse y se acerca al vientre de Aslaug para decirle "y a usted Sigurd", indicando que ya tenían decidido el nombre. No obstante, 2 episodios después, Aslaug le presenta a su hijo y el Lodbrok le pregunta qué nombre le puso. En el tercero, vemos al obispo Suitun, que seguramente se basó en el santo cristiano Suitun de Winchester, ya que el personaje de Vikings estaba en una iglesia de la misma ciudad, y la tortura del obispo se basó en el modo en el que se supone que, históricamente, el verdadero Ivar mató al rey Edmundo de Anglia Oriental, a quien le dispararon flechas hasta terminar totalmente agujereado y posteriormente fue decapitado. Con respecto a la iglesia de Winchester, los restos óseos que se encuentran ahí son de San Virino, conocido como el apóstol de los sajones occidentales, y un episodio después, pese a que se había prohibido 4 siglos antes por el emperador Constantino el Grande y que era considerado blasfemo para la población cristiana, se muestra al obispo de Wessex infligiendo crucifixión como castigo. El vidente le describe el futuro a Jarl Borg, donde le dice que el águila es su destino y este lo ve como una buena señal. Esto es debido a que las águilas eran vistas como algo fortuito y como algo que traía buena suerte para los nórdicos. Aunque tal cual vimos, el vidente no se refería al animal. La armadura del ejército de Wessex se recicla de la armadura que usa Alfredo el Grande en la película homónima de 1969, mientras que el símbolo visto en los escudos de los guerreros de Hedeby son runafeju, un símbolo de la mitología nórdica que representa la riqueza, la prosperidad y el ganado. Es una de las runas del alfabeto Futhark antiguo y se suponía que tallar varias runas encima de otras, o sea, crear una Pine Rune, convocaría la magia de la misma. Es por eso que hay una runafeju espejada encima de la otra. Las cabezas de bestias que tallaban en la proa de los barcos, por otra parte, era con fines de asustar a los espíritus de tierras hostiles. Los vikingos no tenían problemas con luchar contra otras personas, sin embargo no querían enfrentar a los espíritus y mucho menos que estos ayuden a sus enemigos.
A pesar de que en Vikings casi siempre vemos dragones, podían ser lobos u otros animales. Dichas cabezas eran removibles y se solían quitar al acercarse al hogar con la intención de no asustar a los espíritus amistosos, porque consideraban que dejarlos puestos traían consigo mala salud y mala suerte en general. Antes de que me olvide, si bien Borg es retratado como alguien inestable ante los ojos de los demás por hablarle al cráneo de su esposa muerta, en la Escandinavia precristiana existía un extenso culto a los muertos en el que la comunicación con ellos era algo común para la mayoría. Incluso hay mitos de Odín comunicándose con la cabeza de su maestro muerto Mimir. Por ende, lo que Borg hace no habría sido mal visto por los nórdicos. Ya en la tercera temporada, el sexto episodio es en el que se usa la palabra vikingo por primera vez en toda la serie, a pesar de ser el capítulo número 25 en total. La palabra vikingo fue utilizada por los anglosajones por primera vez entre el siglo IX y el siglo X, e incluso actualmente sigue sin estar totalmente claro el significado que le dieron a la palabra. En las crónicas anglosajonas, viking aparece 3 veces refiriéndose a la palabra ladrón o a pirata, aunque vikings era sinónimo de marineros en ciertos poemas en el inglés antiguo. No obstante, ellos mismos se hacían llamar Northmen, Pagans, Heathens o daneses, nunca vikingos. Y cuando más adelante conocieron la palabra, no la adoptaron como algo que describa una identidad étnica o nacional, sino para describir la profesión, por así decir, de quienes asaltaban a través del mar. Y el idioma de Francia durante la invasión vikinga de París en el IX siglo habría sido el francés antiguo, una lengua germánica occidental que se asemeja más al alemán que al francés latino o moderno. Yendo hacia otro lado, la muerte de Siggy, la cual tomó por sorpresa a muchos, incluyéndome, no fue una decisión de los responsables del programa, sino que recortaron al personaje, porque Jessalyn Gilsig, su actriz encargada, pidió que maten a Siggy al percatarse de lo dificultoso que le estaba resultando manejar periodos de filmación tan largos en Irlanda, donde estaba muy lejos de su hija. El truco del ataúd que utiliza Ragnar, por otro lado, está basado en la forma en la que el verdadero Bjorn Ironside capturó la ciudad italiana de Luni en el siglo IX. Y el hecho de que el ataúd tenga forma de barco se debe a una costumbre nórdica porque para ellos era común enterrar figuras prominentes en las naves. Durante el rodaje del saqueo a París, los actores y actrices pusieron todo de sí mismos buscando lograr las tomas perfectas. Si bien terminaron sanos y salvos, 2 especialistas se prendieron fuego durante la filmación y por seguridad se usaron más de 150 galones de gel con el objetivo de controlar el fuego. Pese a que obviamente hubo un poco de CGI de por medio, más de 200 especialistas fueron contratados tan solo para trabajar en toda esta secuencia y en total llegaron a emplear más de 500 extras en el set. Mientras Ragnar explica el plan, sostiene un cuerno contra su cabeza que fue un detalle por parte de los escritores que quisieron burlarse del estereotipo de los sombreros vikingos popularizados por los artistas victorianos del siglo XIX y por la cultura pop actual. Y es que sin importar todas las imágenes vikingas que nos acostumbraron a verlos, no hay evidencia alguna de que los guerreros nórdicos hayan portado cascos con cuernos. No viene al caso, pero originalmente existió una escena de sexo entre Ragnar y Quentrid, que terminó siendo descartada buscando hacer que el origen de Magnus resulte más ambiguo. Por otra parte, históricamente, el primer hijo de Æthelwulf no fue con Judith, sino con su primera esposa Osburh, y al niño lo nombraron Athelstan. Athelstan gobernó siendo el rey de Kent desde 839 hasta su muerte en 852, mientras que Judith era la hija de Carlos el Calvo y no tuvo hijos con Æthelwulf a pesar de haber sido su segunda esposa. Y no, Carlos el Calvo no era un rey inglés, sino el rey de Francia. Además, Judith se casó en 856, por lo que nunca llegó a conocer al rey Egbert, fallecido en 839. Aparte, no murió en Wessex, ya que después de haberse casado con Æthelbald, un hijo de Æthelwulf que murió prematuramente, Judith regresó a Francia y se casó con el conde Baldwin Ironarm, con quien finalmente tuvo a sus hijos. Y Rollo se basó en el verdadero vikingo llamado Hrolf, latinizado como Rollo, el cual conquistó partes de Francia que hoy en día se conocen como Normandía. Literalmente significa tierra de los nórdicos. Rollo de Normandía se convirtió en gobernante y sus descendientes en duques. Muchos espectadores de Vikings notaron el nombre y vieron venir de antemano el lugar al que llegaría el hermano de Ragnar,
pero sin dudas fue algo inesperado para quienes no conocíamos la historia. En la cuarta temporada, la captura y el encarcelamiento de Floki se basan en lo que le ocurrió al dios Loki, quien después de manipular a Hodor, haciendo que mata a Balder, el hijo favorito de Odín, intenta escapar transformándose en un pez y escondiéndose en una piscina, aunque Thor lo atrapa y de castigo lo encadena en una cueva con ataduras hechas de las entrañas de su hijo Narfi, con una serpiente colgada sobre él, goteando un veneno que le causa un dolor a Loki constantemente, y Sigyn, la esposa del dios, sostiene un tazón sobre la cabeza de su marido con el fin de atrapar el veneno, a pesar de que tiene que salir de vez en cuando para vaciarlo, similar a todo lo que sucede con Helga y Floki. Y algo que, si no me equivoco, no se menciona en la serie, es que en la mitología nórdica se creía que los gritos de agonía de Loki era la causa de los terremotos en la Tierra. Solo un pequeño detalle extra. En la cuarta temporada vemos la muerte de Aslaug, la cual en un principio iba a ser muy distinta, porque la tipa se pondría una armadura y lucharía contra la Gerta. Igualmente, su actriz encargada, Alyssa Sutherland, objetó lo incoherente que sería que su personaje haga lo mencionado viendo su manera de ser, algo con lo que no podría estar más de acuerdo. Y por suerte, tomaron la decisión de cambiar la secuencia, dando de resultado lo que presenciamos. De todas maneras, una alusión a la idea original quedó en el corte final, dado que Aslaug le dice a la Gerta que si fuera tan guerrera como sus padres, entonces no tendría oportunidad de vencerla. El plan de levantar la flota de barcos con cuerdas de una cuenca fluvial a otra que se le ocurre a Ragnar está inspirado por la película alemana Fitzcarraldo, donde el protagonista levanta un barco vaporizador sobre las colinas en la cuenca del Amazonas, usando una combinación de palancas, poleas y demás prácticamente idénticas a las que vemos en Vikings. Sin importar lo que vimos en el show, la evidencia arqueológica reciente indica que las mujeres probablemente se involucraron en iluminar los manuscritos, contrario a lo que se creía anteriormente. Los restos de una monja mostraron que tenía rastros de productos químicos que se solían utilizar en los manuscritos de por aquel entonces. Prudencio prueba el vino de una manera adecuada, aunque en aquella época los vinos no son como lo son actualmente debido a que solían tener algunas diferencias, aparte de que generalmente se mezclaban con especias. Que el animal que se enfrenta a Bjorn sea un oso fue una curiosa elección, y es que en noruego y en danés, Bjorn significa oso. Por otro lado, la medicina china que le daba Yidu a Ragnar es nuez de betel, nuez de areca o betel nut. Inclusive a día de hoy se mastica tradicionalmente en algunas culturas de Asia Oriental, a diferencia de que se prepara de una manera diferente a la que vemos en el programa. En ciertas sociedades del sudeste asiático se combina la nuez de betel con la hoja de la misma y se obtiene algo llamado pan, lo cual tiene cualidades estimulantes y psicoactivas que explican el estado en el que se encuentra Ragnar después de consumirla. Si son de veras Kurt Kass, Harry Jaggard o alguno de los blogueros que recorren el mundo, sabrán de lo que hablo. Y Yidu es presentada como una mujer china que fue capturada por piratas y vendida a los vikingos como esclava. Si bien las relaciones comerciales chinas durante la dinastía Tang se extendieron a varios lugares, llegando al oeste de la península arábiga, a la África Oriental y a Egipto, es muy poco probable que la China, siendo una esclava, haya sido trasladada hasta París y más allá del territorio. En el cuarto episodio conocemos por fin a Harald Fainher, el cual tanto en la serie como históricamente es considerado el primer rey de Noruega. Harald obtiene el título de manera diferente a lo que ocurrió realmente, pero lo obtiene de todas maneras. Además, un gran detalle es que los colores de sus banderas y escudos son rojo y amarillo, los mismos colores que porta la Casa Real de Noruega. Y en el sexto, el músico noruego Einar Selvik, mejor conocido como Kavitraf, no sé cómo se pronuncia, hace un cameo dando vida al chamán que está cantando y tocando el tambor mientras los barcos navegan. Aparte, Einar es el baterista principal de la banda noruega Wardruna, uno de los principales encargados de la banda sonora de Vikings. Magnus, por cierto, no es un nombre nórdico tal cual se sugiere en la serie, sino un nombre latino. En el episodio 15, el que marca la partida de Ragnar, la mayoría de los soldados de Northumbria eran interpretados por extras que usualmente interpretaban a tropas vikingas, evidentemente caracterizados de una manera completamente distinta para no llamar la atención. Muchos de los extras declararon sentirse como traidores o extraños al participar en el bando contrario durante la tortura de Ragnar, lo que era, por así decir, una traición a su líder. Según Travis Fimmel, hubo muchas dificultades a la hora de llevar a cabo la secuencia por las condiciones climáticas que complicaban el rodaje, recordando el frío que hacía y lo mucho que llovía en el set. Sin dudas, estar en una celda suspendida en el aire y con un clima poco favorable no debe ser para nada memorable. Tal cual dije, no se sabe si Ragnar existió o no, aunque las últimas palabras que se supone que dijo fue "y mis hijos me vengarán",
por lo que el discurso final del personaje sí que es bastante acertado a lo que se cree que ocurrió. Y sí, también se cree que perdió la vida en el pozo de serpientes de Ale. Hay otras versiones más acerca de su muerte, pero de todos modos esta es la que más fuerza tiene al investigar sobre el Lodbrok. En la serie, su muerte pareciera representar la muerte de Balder, ya que este suceso desencadena el comienzo del Ragnarok en la mitología, muy resumidamente, la batalla del fin del mundo. Y la muerte de Ragnar desencadena la venganza de sus hijos y un sinfín de guerras y batallas ante otros y entre ellos. Un gran paralelo es que, como comenté antes, Balder es asesinado por su hermano ciego Hodor tras un engaño de Loki, y en este episodio Ragnar es llevado a su lugar de descanso eterno por un hombre invidente. Todo su discurso final es una versión abreviada del Krakumal, un poema que emula un monólogo en el que Ragnar Lodbrok se está muriendo en el pozo de serpientes y mira en retrospectiva a una vida llena de hechos heroicos que fue compuesto en el siglo XII, y mientras filmaba la escena, las serpientes mordieron varias veces a Fimmel al estar tan cerca de ellas, aunque obviamente el entorno estaba totalmente controlado para garantizar su seguridad. Igualmente, terminó cubierto de caca de serpiente al finalizar el rodaje. Durante los hechos, hay varias boas constrictoras que es imposible que estén ahí, porque en la época en la que se desarrolla Vikings no había forma de que alguien tenga acceso a serpientes que se encontraban en América Central o América del Sur. Pero bueno, el poder de la ficción. 3 episodios después, en el 18, el beisbolista estadounidense Josh Donaldson hace una aparición express. Ivan Kay, el intérprete de Ale, impresionó a Alex Hogg Andersen y a Marco Ilse, los responsables de Ivar y de Berserk respectivamente, por la actitud estoica que demostraba el actor ante las cámaras, sin importar las temperaturas extremadamente bajas y el contexto del rodaje, en donde Iván tenía que acostarse sobre un tronco sin camisa. Después de la finalización del programa, en un vivo de Instagram lo llenaron de elogios, diciendo que Iván era un tipo genial y un jefe. Hablando de Roma, la esclerótica azulada de Ivar podría indicar que su afección es osteogénesis imperfecta, un trastorno óseo que se caracteriza por huesos frágiles que se rompen fácilmente. También se conoce como enfermedad de los huesos de cristal. Esto es solo una teoría, de todas maneras, podría ser cierto teniendo en cuenta el nulo conocimiento sobre un grandísimo número de enfermedades en aquellos tiempos. En el 20 de la cuarta temporada tenemos la primera aparición de Floki en toda la serie sin que ninguno de sus ojos estén delineados, algo no muy relevante pero cuanto menos interesante. La inscripción en la espada de Heimund, Ananisapata, se cree que es una variante de la palabra Ananisapta, un epígrafe medieval que se decía con fines de repeler el mal y proteger al portador de todo daño. Y este episodio se emitió el 1 de febrero de 2017, un gran regalo para Linus Roach, el actor de Egbert, dado que ese día estaba cumpliendo 53 años y vio morir a uno de sus personajes más icónicos en su cumple. En la quinta temporada vemos por primera vez a Alfred llegando a la adultez. Jenny Jax, la actriz de Judith, es solo 10 años mayor que Ferdia Walsh-Pilo y 2 años mayor que Darren Cahill, los actores de Alfred y Ethelred respectivamente. Whitehair, interpretado por Kieran O'Reilly, iba a tener muchas más apariciones en esta temporada sirviendo como la mano derecha de Ivar. No obstante, el actor se vio envuelto en una investigación policial y solo se liberó para el último bloque de filmación. Lo loco es que no cometió ningún crimen, sino que él, aparte de actor, es un oficial de policía bastante importante. Y prioridades son prioridades. Si bien History Channel quería transmitir el primer y el segundo episodio siendo uno solo, la duración del mismo no se los permitió y terminaron dividiéndolo en dos, titulados El Rey Pescador y Los Difuntos, mientras que en inglés tienen el mismo nombre, aunque con un parte 1 y un parte 2. En el momento de la invasión vikinga de York, el puesto avanzado era conocido como Eboracum. Recién al establecerse los vikingos se le cambió el nombre a Jorvik, que se popularizó como York. En el barco de Floki hay algunas serpientes talladas, reforzando más la conexión entre él y el dios Loki, dado el castigo con la serpiente que gotea veneno, la cual expliqué antes. Encima, Floki considera que haberse perdido en el mar es un castigo de los dioses, tal cual lo que le sucede al hermano de Thor. Lo que este encuentra es lo que posteriormente se conoció como Islandia, y es algo posible dejando a un lado la ficción, ya que no hay registro del primer escandinavo en encontrar la región, pero sí se sabe sobre Hrafnafloki Vilgeroarsson, quien fue el primer nórdico que navegó libremente hacia Islandia en el siglo IX y que posiblemente sirvió de inspiración para el personaje de Vikings. Las figuras que ve junto al río y la cascada parecieran ser representaciones de la diosa Hel, que justamente preside el reino de Hel, el inframundo que alberga a los que no van al Valhalla, algo que no recuerdo que se nombre mucho en la serie. Curiosamente, en la mitología, Hel es hija de Loki y de Angor Boa,
la gigante que comparte nombre con la hija de Floki. El 9º episodio fue muy criticado tanto por parte de críticos como de fanáticos, quienes señalaron muchas escenas que parecían contradictorias o apresuradas, tal cual la repentina introducción del ejército de Francia uniéndose a las tropas de Ivar, la inesperada y rápida muerte de Æthelwolf o la química entre Lagertha y Haemund, aunque se entiende que hayan decidido acelerar ciertos elementos para que el resto de episodios encajen mejor, viendo lo larga que la serie es y los múltiples saltos temporales que hay. Un error es que Æthelwolf tarda horas en morir, y es que si realmente fuera alérgico a las picaduras de las abejas, la anafilaxia lo hubiera matado en minutos. Históricamente, Æthelred llega a convertirse en rey antes que su hermano, y muere en batalla contra el gran ejército pagano, dando lugar al reinado de Alfred. El motivo por el que el cabello de Lagertha se vuelve blanco en el 10º episodio es por el estrés que le provocaron tantas desgracias y muertes juntas, sobre todo la de Astrid. Esto se conoce como canicie súbita o el síndrome de María Antonieta, asociado siempre a un fuerte estrés o trauma. Según las sagas nórdicas, Harald Fairhair, conocido en la serie como Finehair, juró que no se cortaría el pelo hasta unificar Noruega en un solo reino, y a diferencia de la serie, sí que se casó con la mujer a la que le juró su voto. Lo que sí, en la serie promete no cortarse el pelo hasta casarse, y entre la 4ª y la 5ª temporada su cabello se acorta significativamente. Así que este Harald nos mintió a todos, y los Ami, que son vistos con sombreros de viento, al parecer viajaron en el tiempo, porque este tipo de sombrero apareció recién en el siglo XVIII, 1000 años después de los sucesos de la serie. Esta toma de una cara semi-sumergida ya se vio anteriormente, y es que la escena se recicla de un episodio de la 4ª temporada, Beneficios y Pérdidas. Rollo, por otro lado, solo tiene apariciones esporádicas en esta temporada porque Clive Standen se encontraba protagonizando la serie Taken en 2017, pero las intenciones era que tenga un poco más de presencia. Islandia no es tan frío como se representa en la serie. El motivo por el que los vikingos le dieron ese nombre fue buscando desalentar a otros asaltantes a visitar el lugar, y llamaron Groenlandia al otro territorio con el objetivo de hacer que vayan para ahí, a pesar de que Groenlandia sí tiene un clima bastante duro de soportar. La cascada que aparece en el episodio 17 es Gullfoss, donde se localizó el primer parlamento de Islandia. Adam Copeland, que sí, es el peleador de la WWE más conocido por su seudónimo Edge, perdió unos 17 kilos de peso con el objetivo de prepararse para su personaje. Michael Hust le había comentado de antemano que Kjetil masacraría a la familia David por venganza, sin siquiera haberle dado los guiones de la temporada al resto del elenco, así que Copeland era el único que sabía el giro que darían los eventos, quien hizo un gran trabajo, porque su actuación como Flatnose es una de las más icónicas del tramo final de la serie, y Alicia Agneson, la actriz de Freydis, reveló que la escena en la que Ivar la estrangula no fue muy actuada que digamos, porque ella buscaba que se viera lo más realista posible, así que le pidió a su compañero que no se contenga sin importar las recomendaciones de los miembros del equipo por los riesgos que conllevaba. De todos modos, lo hicieron, pusieron a un médico en el set por las dudas y por suerte todo salió redondo. Ya en la temporada final, Catherine Winnick pasó a formar parte de la dirección además de actuar, ya que dirigió el 8º episodio. Su enfrentamiento con Whitehair sorprendentemente se llevó a cabo en una única toma, sin necesidad de rodar ni una sola secuencia extra. Igual no sé si sorprendente es la palabra, dado que no hay que olvidar que el actor de Whitehair es un policía y por ende debe estar entrenado, y Catherine Winnick, por si no sabían, es una artista marcial desde hace muchísimos años. Incluso se metió en el mundo de la actuación gracias a las artes marciales, porque comenzó entrenando actores y actrices para secuencias similares a esta. Cuando Ivar es llevado ante Oleg, lo subtitulan como vikingo, pero se refieren a él como Barjak. Este era un nombre dado a los vikingos por parte de los eslavos, con el significado de mercenario. En ruso moderno, Barjak significa extraño. Otro error animalesco se da en el estreno de la temporada, porque en la ruta de seda se puede ver un loro guacamayo sudamericano. Mientras Harald y Canute bromean sobre este último convirtiéndose en rey, dice King Canute, una obvia referencia al verdadero rey danés Canuto el Grande, gobernante de Inglaterra, Dinamarca y Noruega entre el año 1016 y el 1035. Según la leyenda, el príncipe Oleg murió de un modo distinto. Los sacerdotes paganos habían profetizado que moriría por culpa de su semental, y con fines de desafiar las profecías, el príncipe envió su caballo lejos. Años más tarde se enteró que el caballo había muerto, y cuando fue a verlo, tras Oleg tocar el cráneo del animal con su bota,
vio como una serpiente que estaba oculta salió rápidamente y lo mordió, dándole muerte y cumpliendo así la profecía. Esta no es la primera vez en la que su actor Danila Kozlovsky se involucra con vikingos, porque le dio vida al vikingo Vladimir de Novgorod en una película rusa de 2016. Oleg habla sobre el origen escandinavo del Rus como si hubiera sido algo que pasó hace mucho tiempo, aunque Viking se desarrolla entre finales del siglo VIII y principios del siglo IX, un tiempo antes de que los vikingos suecos se establezcan en la actual Rusia. Igor pertenecía a la primera generación de Rus nacidos en su nueva tierra, al contrario de Oleg, quien nació en Suecia. Aparte, este último menciona Kattegat siendo el hogar original de los Rus, cuando en el programa la ciudad se encuentra en Noruega. Dado que su actor y el de su hermano Tyr realmente son rusos, en cada escena en la que están solos, sus personajes hablan antiguo eslavo oriental en lugar de inglés. Oleg nunca se pudo haber conocido con el hijo de Ragnar, porque en la vida real, Ivar el Deshuesado murió en el año 873, mientras que Oleg llegó al trono de Kiev recién en el año 882. Y no es por ser aguafiestas, pero el final de Floki viendo la puesta del sol en el océano junto a V no es posible, porque desde la playa del este de América del Norte no se puede ver, ya que el sol sale del océano y se pone en la tierra. En cuanto a Ivar, se cree que los vikingos le dieron dicho apodo por el hecho de que navegó lejos y por lo tanto caminaba poco y nada. En lenguas escandinavas se usa la misma palabra para piernas y huesos, por lo que Ivar en lugar del sin hueso podría ser el sin piernas. Y otra hipótesis para su nombre es que era impotente y no deshuesado realmente. La idea de un vikingo atado a un carro en plena batalla no nace de su historia, sino del legendario rey danés Harald Hårderås, quien debido a su vejez combatía atado a un carro. Igualmente, la historia del Ivar de Vikings se asemeja más con la historia del posterior rey noruego Erik Blue Axe Haraldsson, ya que al igual que el hijo de Ragnar, Erik era el hijo favorito del rey, asesinó a su hermano, gobernó York, tuvo una esposa manipuladora y estableció un tiránico gobierno en Noruega antes de ser exiliado por un hermano que regresaba de Inglaterra con un ejército. Prácticamente todo lo que le sucede a Ivar. Curiosamente, Ivan Kay le dio vida a Ivar the Boneless en Hammer of the Gods, algo irónico, considerando que interpretó a un personaje que terminó con la vida de otro de sus personajes. Con respecto a las sagas, muchas de estas describen a Harald Finnheir siendo un descendiente de Ragnar Lodbrok a través de su hijo Sigurd, es decir, se supone que históricamente Harald es hijo de Sigurd y por ende nunca conoció a su supuesto abuelo Ragnar. Otra característica de las sagas es que Lodbrok no era el descendiente de Odín, sino Aslaug, y es por ello que muchos de los descendientes de la reina la citaban como su antepasado en lugar de citar a Ragnar, y en lugar de ser el menor, según la gran mayoría de estas, Ivar era el primero de sus hijos y no Bjorn. Una de las principales sagas que se utilizó para desarrollar la obra fue la de Egil Skallagrímson. Algunas cosas que se reflejaron en Vikings fue la anteriormente comentada muerte de Arn a manos de Rollo, el primer asesinato de Ivar toma palabra por palabra un evento de la infancia de Egil, donde este mata a un niño mayor que él por una pelota, y la mítica canción de Harald, su hermano y sus hombres es una versión modificada de un poema compuesto por Egil. La saga de Ragnar Lodbrok y la de los hijos de Ragnar fueron otras que ayudaron a construir gran parte de la obra. En ella se establece que Ragnar fue un rey de Dinamarca y Suecia, aparte que se supone que es un antepasado de reyes daneses posteriores a su mandato. En ocasiones se sugiere que Hvitserk es el mismo individuo que Halfdan, a pesar de que las sagas nórdicas lo llaman con el primer nombre, otras fuentes anglosajonas se refieren a uno de los hijos de Ragnar como Halfdan, por lo que los historiadores consideran que se trataba de la misma persona. En la saga de los Ragnarsson se menciona que Hvitserk heredó Jutlandia y Wendland tras la muerte de su padre y que dirigió a sus ejércitos a Gardariki, donde perdió la batalla de una manera estrepitosa, siendo quemado vivo por sus captores. Tal cual comenté al principio, se supone que todos los hijos son figuras históricas, mas Ragnar se clasifica como un hombre legendario y se pone en duda que muchos de los Ragnarssons hayan sido hermanos entre sí, por lo que seguramente muchos que se consideraban a sí mismos hijos de Ragnar no lo eran. Otra diferencia que vemos con la serie es que pese a que Bjorn luchando por el gran ejército pagano está presente en las sagas, era en una época diferente a la que vimos a Ivar liderarlo, ya que para aquel entonces el histórico Bjorn se encontraba muerto, y tengo entendido que si bien su posición siempre fue importante, nunca comandó al ejército a diferencia de su hermano. Y al igual que dije, se supone que Harald es un descendiente de Ragnar por parte de Sigurd, y al parecer el Finnheir engendró a tantos niños que por suerte de ellos llegaron a la edad adulta, que actualmente muchos escandinavos se consideran descendientes del supuesto Ragnar por parte de Harald. Erik Blue Axe, uno de estos hijos, iba a introducirse para ser su compañero tras la partida de Halfdan el Negro.
aunque Hust lo descartó después de percatarse la cantidad de personajes que el programa estaba manejando en ese momento, aparte de que lo vio demasiado parecido a Ivar, una gran elección sabiendo las tantas similitudes que comparten sus historias. En Vikings, todos los hijos de Ragnar se conocen como Lodbrok, pero al ser un apodo y no un apellido, está mal que lo porten en sus nombres. Igualmente en ocasiones se los nombra como Bjorn Ragnarsson, Uwe Ragnarsson, etc., lo que es correcto, dado que significa literalmente hijos de Ragnar. Los apellidos no se usaron en Escandinavia hasta el siglo XVII y no se convirtieron en estándares sino hasta el siglo XIX. Aprovechando que lo mencioné hace poco, Halfdan era conocido por su apodo el negro, y esto era por el color de su cabello, porque era muy poco común para los noruegos tener un pelo tan oscuro. Y hablemos un poco del reparto. John Kavanagh, el intérprete del vidente, también le da vida al Papa León, algo muy difícil de detectar sin estar mirando los créditos y demás. ¿Ustedes se percataron? Porque yo no. El rol que este cumple, por cierto, en la sociedad nórdica real, habría sido ocupado por una mujer. Sí, una volva. Esas chamanas que mencioné al principio del video, ya que el gran número de hombres se encargaban de otras cosas en este tipo de sociedades. Siguiendo con el reparto, Alicia Agneson solo aparecería en una escena dando vida a Freydis. Seguramente iba a ser sacrificada tal cual sugirió Ivar al conocerla. Sin embargo, a los responsables de Vikings les gustó tanto su actuación que reescribieron el papel para que siga en pantalla. Es más, después crearon otro papel para que siga en pantalla, así que amor hacia la actriz evidentemente no faltaba en el set. También iba a haber un episodio dedicado plenamente a la historia de Heimund y lo que lo llevó a ser quien es, que se iba a emitir en la quinta temporada, algo que terminó siendo dejado a un lado tras la partida del actor por motivos personales. Según el resto de actores y miembros del equipo, Travis Fimmel se aburría en sus periodos de inactividad en el set y se ponía a molestar a todo el mundo. George Blackden, el intérprete de Athelstan, recuerda ser víctima de muchas de sus bromas y comentó que Travis lo ató a un pilar entre tomas, igualmente lo recuerda con humor, y la verdad, por alguna razón no me sorprende nada la actitud de Fimmel, a quien no me lo imaginaba de otra manera. Aparte de Clive Standen, Gustav Skarsgård también intentó quedarse con el rol de Ragnar, aunque las cosas se terminaron dando como vimos. Fimmel, por otro lado, dijo que le hubiese encantado interpretar a Floki, esto después de ver la excelencia del personaje. Christopher Hivju, el encargado del icónico Tormund en Juego de Tronos, hizo la audición para el papel de Rollo y por suerte no se lo quedó. Digo por suerte porque Clive hizo un gran trabajo con el hermano de Ragnar y Christopher hizo lo mismo con el Matagigantes. Marco Ilso y Alex Anderson se volvieron muy buenos amigos tras su paso por la serie, algo que se vio reflejado en la química de sus personajes. Incluso subieron un blog en broma a YouTube que pueden ver subtitulado o sin subtítulos si entienden danés. Si bien se reforzó la amistad gracias a Vikings, el par de actores ya se conocía. Sin embargo, ninguno le dijo al otro que obtuvo el papel porque los responsables de la serie no se los permitieron comentarlo, así que seguramente fue una gran sorpresa cuando se encontraron en el set. Y un tiempo después del final del programa, revelaron que improvisaron la escena de la muerte de Ivar en el final. Es por ello que se traban y repiten las mismas palabras varias veces. Dijeron que solo querían que los hermanos fueran hermanos una última vez. Más la escena estaba guionada y hubo múltiples tomas. Así que la sorpresa que se llevaron tras ver que los editores eligieron la toma de los diálogos improvisados para el corte final, en lugar de las guionadas, resultó muy grata. Cambiando de tema, la serie presenta muchísimos idiomas, entre los que se incluyen el nórdico antiguo, el inglés antiguo, árabe clásico, un poco de latín, griego medieval, protosámico, francés antiguo, los que mencioné al principio y hay más. Durante el rodaje se hicieron 9 barcos funcionales a lo largo de los años. El barco de Ragnar, el de Floki, un buque de guerra franco, 2 buques de los Rus, el buque de Oleg y 3 barcos vikingos genéricos que se iban modificando con diferentes propósitos. Además, los barcos de Ragnar y Floki contaban con 2 versiones cada uno, unas funcionales para filmar en el mar abierto y otras 2 destinadas a otro tipo de escenas. Las piezas de joyería, por otra parte, estuvieron a cargo de un grupo de artesanos conocidos como The Crafty Celt, quienes investigaron la era vikinga y las joyas celtas tempranas durante muchísimos años para lograr los excelentes resultados que manejan, mientras que los vestuarios fueron responsabilidad de la casa española, la Sastrería Cornejo. Muchos de los trajes vistos en Vikingos se vieron en Juego de Tronos u otras obras como Marco Polo, también con una óptima calidad digna de hacer presencia en tan importantes producciones. Y para las escenas en Kattegat, no solo se filmó en Loughtey, sino que aparte se elaboró la escenografía deseada en un estudio en Wicklow, Irlanda, e imágenes de Hellesylt, Noruega, se agregaron digitalmente en el fondo. Una gran técnica que dio muy buenos resultados. Lo mismo hicieron con el puerto de la ciudad.
De todos modos, y a pesar de las múltiples locaciones que vimos a lo largo de las 6 temporadas, el 70% del espectáculo se filmó al aire libre. Gothia, Gautlandia o Gotaland, como le decían en la serie, pareciera ubicarse en lo alto de las montañas, cuando gran parte de la región está cubierta por tierras completamente montañosas, siendo el pico más alto de unos 362 metros. Y si bien se muestra que el templo de Uppsala también se encuentra en las montañas, en realidad, por la zona en la que se ubica no hay ninguna de las mencionadas. Gustav fue el único actor que realmente viajó a Islandia para filmar sus escenas, ya que el resto del elenco rodó lo que les correspondía con pantallas verdes y otras técnicas. La serie, además de sus múltiples reconocimientos, cuenta con una sólida puntuación de 8,5 en IMDb. Según los fanáticos, los mejores episodios son el 10º de la segunda temporada y el 8º de la tercera, ambos contando con calificaciones de 9,2, mientras que el mejor de todos es en el que Ragnar muere, el 15 de la cuarta temporada, ostentando un envidiable 9,6. Por el contrario, los peores son el 5º de la sexta temporada, el número 17 de la quinta y el peor es el número 14 de la sexta, con puntajes de 6,8, de 6,9 y de 7,0 respectivamente. ¿Ustedes qué creen? ¿Es acertado? Yo estoy de acuerdo con el mejor episodio, aunque no sé si opino lo mismo de los peores. Díganme ustedes qué creen. Cambiando de tema, la música del programa estuvo a cargo de Trevor Morris, quien también compuso en otras obras tal cual The Tudors, Iron Fist o el videojuego Dragon Age Inquisition, mientras que al igual que dije, el autor de la serie es Michael Hust, y este además trabajó en otros proyectos como Billy the Kid, Camelot y también en los Tudor. Michael en un momento reveló que un colectivo feminista de Nueva York le había escrito hacía años amenazándolo con no hacerle nada a la Gerta. Literalmente lo que le dijeron fue: no nos importa cuántos de los personajes masculinos matas, pero si le haces algo a la Gerta, estás en problemas. Por suerte lo perdonaron y no tomaron represalias por lo que hizo. El escritor ya había dado indicios del modo en el que terminaría Vikings en 2015, porque en una entrevista dijo que llegaría al fin de la serie cuando los vikingos descubrieran América. Así que la conclusión de su historia es algo que Hust pensó con antelación. A lo largo de los años, se iba olvidando o dejando a un lado varios personajes e historias, como la de Floki reemplazando al vidente. Era algo que Hust quería hacer, pero que finalmente eliminó cuando se dio cuenta de que su largo plan para presentar el descubrimiento de Estados Unidos requería a Floki, y aprovechando que este compartía nombre con el vikingo que descubrió Islandia, hizo que su personaje haga lo mismo con intenciones de que la exploración hasta América resulte más natural a los espectadores. Hust aparte escribió un cómic con ilustraciones de Dennis Calero en 2013 en el que presenta a Ragnar y a Rollo combatiendo junto al padre de ambos, y el primer encuentro que los hermanos tienen con la Gerta, así que si quieren ver algo más del universo de Vikings, tienen el cómic disponible. Existe una serie web de 13 webisodios llamada Vikings Diario de Atelstan, además de episodios especiales como la saga de Ragnar, la saga de Floki o la de Bjorn. Y por último, que calculo que la mayoría lo sabrá, aunque nunca está de más recordarlo, existe un spin-off de 2022 que se titula Vikings Valhalla, el cual transcurre un siglo después del final de la serie madre y se centra en personajes históricos como Leif Erikson, Harald Sigurdsson o Canuto el Grande. Algunas diferencias históricas más es que el verdadero rey Horik de Dinamarca fue asesinado por su sobrino Guttorm después de que su tío lo haya expulsado al exilio, convirtiéndose más tarde en un vikingo exitoso. Igualmente no tuvo nada que ver con los Ragnarsson. Los nórdicos en general se vestían de manera más extravagante y provocativa al compararlos con los vikingos de la serie. Usaban colores más brillantes, se teñían el pelo, primitivamente pero lo hacían, y se bañaban semanalmente. Si bien se nos muestra que el gobierno era teocrático, en realidad era una monarquía electiva. Todos los nórdicos tenían el derecho legal y religioso de escoger a sus gobernantes mediante votos, y de igual manera tenían el derecho legal de oponerse a las políticas que no les agradaban. Y a pesar de que en el programa los vikingos controlan el barco por el lado izquierdo de la nave, los barcos vikingos verdaderos se dirigían por el lado derecho. Los Rus, por otra parte, se presentan como cristianos, sin embargo no se convirtieron al cristianismo sino hasta el final del siglo X, casi por las mismas fechas en la que la religión empezó a establecerse por toda Escandinavia, y los habitantes de Northumbria, que en la serie se hacen llamar sajones, en la época en la que comienza la obra se tendrían que haber llamado a sí mismos anglos. Aethelred jamás renunció a su reclamo a favor de Alfred tal cual vimos en el programa, sino que lo favoreció como su sucesor porque por aquel entonces el hijo de Aethelred era tan solo un bebé. Aparte, Aethelwulf tuvo 5 hijos, siendo Aethelred el cuarto y Alfred el quinto, y de la misma manera que mencioné antes, muere en combate contra el gran ejército pagano haciendo que Alfred sea nombrado rey.
Hablando de reyes, Harald se menciona como el rey de Tamdrup, en Dinamarca, cuando el histórico Harald reinaba Vestfold, que se ubica en el sur de Noruega. Los francos usan ballestas, que si bien existían, no eran comunes de usar como arma de guerra justo en esa época. La popularidad del arma había decaído demasiado. La evidencia de su uso en batalla no es claro nuevamente hasta el asedio de Senlis en el año 947. Y más que histórica, una diferencia con la realidad es que los cuervos no hacen el típico sonido que popularizó Hollywood y que se utiliza en el espectáculo, sino que emiten un graznido profundo y notoriamente diferente al que nos acostumbraron. Ahora en 10 datos random que me quedaron sueltos, Thorun, la primera novia de Bjorn, aparece en los créditos como Porun, y es que esta P, que en realidad no es una P, sino una letra del alfabeto islandés, también se usó en Escandinavia en la Edad Media, pero luego se sustituyó por la TH, y sí, se pronuncia igual a una TH. Cuando se les preguntó a los lingüistas encargados de ayudar en las pronunciaciones y demás, que también lo hacían sus alumnos, dijeron que Gustaf Skarsgård y Donald Loge, el responsable de Horik, eran los que mejor hablaban el antiguo nórdico, y destacaron a Catherine Winnick y a Lucy Martin como las peores del programa. El doblaje alemán de la primera temporada fue tan criticado que la emisora alemana encargada de esto tuvo que cambiar de estudio de doblaje y buscar un elenco nuevo en su totalidad para las próximas temporadas. Y el presupuesto de dicha temporada debut fue de nada más y nada menos que de 40 millones de dólares. Einar Selvik compone la música de Assassin's Creed Valhalla. Además, el juego cuenta con personajes como Uwe, Ivar o Halfdan Ragnarsson. Harbard, el que se insinúa que es una manifestación de Odín o algún dios, o mejor dicho su nombre, significa barba gris, el cual era otro de los apodos de Odín. Originalmente la serie se iba a llamar Raid, literalmente incursión, refiriéndose al acecho de Ragnar y sus tropas a otros reinos y ciudades. La armadura de Jarl Borg y la armadura del rey Harald son la misma, sin embargo tienen ciertas modificaciones para que parezcan diferentes. A pesar de sus múltiples personajes a lo largo de los años, solo Lagertha y Floki aparecen en las 6 temporadas. Bueno, Bjorn también, aunque el actor cambia, así que solo Gustaf y Catherine están presentes en cada una de ellas. Y sorprendentemente, pese a todos los Emmys a los que la nominaron, Vikings solo ganó en 2020 el premio a mejores efectos visuales. Con este dato terminé la lista. Me parece que me pasé un poco, pero datos extras nunca le hacen mal a nadie. Igual, sin dudas, Vikings es una gran serie repleta de detalles. Habiendo dicho esto, muchísimas gracias por llegar hasta acá. Seguime si te gustó el video y dale like, que siempre recopilo muchos datos de series y películas interesantes, así que te aseguro que no te vas a arrepentir. Aparte, la mayoría que me ve no se suscribe, así que si sos de esos, más te vale que lo hagas porque va a haber tabla. Ahora sí, muchas gracias nuevamente, espero que te hayas entretenido y te veo dentro de poco con más contenido.